demasiado en cargar, por eso es que me he demorado tanto en poder iniciar, porque tengo pues varias páginas abiertas y no, al parecer eso no me está dejando andar la presentación. Vamos a ver si la logramos. Les ruego me disculpen si se vuelve a ir la luz. Si se vuelve a ir la luz, pues lamentablemente me veré la obligación de reagendar el CIPAS, porque pues ya se dieron cuenta cómo se pone este tema del internet con el tema de la luz. Entonces esperemos que no se vaya la luz, pero si se llega a ir, pues ya digamos que eh, para no ponerlos a esperar, pues les propongo que lo reagendemos. Bueno, entonces me confirma, ¿están viendo la presentación? Sí, señora. Gracias. Bueno, aquí vamos a quitar la transcripción. Bueno, entonces en la sesión del día de hoy vamos a hablar continuamos hablando de tipologías textuales, tipologías de textos, que pues digamos que es el tema global central de este curso de competencias comunicativas y learning. Entonces, como se pudieron dar cuenta en la primera actividad de texto narrativo, las preguntas que se hacen, pues por supuesto son del tema que se está abordando, pero también hay varias preguntas que tienen mucho que ver con un ejercicio de comprensión de lectura. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del texto expositivo y vamos a hablar de algunas pautas, de algunos ejercicios que yo les quiero sugerir o recomendar para poder desarrollar un ejercicio de comprensión lectora con los textos que ustedes van a encontrar en el cuestionario. Seguramente algunos de ustedes ya hicieron de pronto un intento y se dieron cuenta que, pues que allí hay algunas preguntas que hacen relación a textos que hacen parte pues del cuestionario. Entonces, bueno, lo primero que les quiero contar es, bueno, ¿qué es el texto expositivo? El texto expositivo es un texto que ofrece o nos ofrece una información explícita sobre un tema puntual. Nos lo presenta de manera objetiva, es decir, que se basa en datos, cifras, hechos alrededor de un tema. El texto expositivo se caracteriza porque al ser objetivo en su escritura no contiene opiniones opiniones del autor sobre el suceso o sobre el hecho. Entonces, un texto expositivo, por ejemplo, es que nosotros fuéramos a exponer sobre la historia de Colombia y la historia de la independencia de Colombia. Entonces nosotros cuando vamos a hacer esa presentación, esa exposición sobre ese hecho concreto, pues por supuesto que no nos vamos a inventar la información, sino que es una información que vamos a ir a consultar en unas fuentes bibliográficas confiables y vamos a tomar allí información que relate lo que sucedió en el marco de la independencia de nuestro país. Y pues lo que vamos nosotros a hacer es a transmitir esos hechos de manera objetiva, sin decir si me parece, si no me parece, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si es que lo debieron hacer así o así. Simplemente transmitimos los hechos, lo que sucedió y que está registrado en los distintos libros de historia, en los distintos documentos que reseñan esos sucesos históricos concretos. ¿Por qué se habla de la objetividad como un elemento importante en el texto expositivo? Porque busca no involucrar, como les decía, la opinión del autor, ¿sí? No plantea los puntos de vista de quien escribe el texto, sino que se enfoca en información comprobada, certera, estadísticas, hechos documentados, datos y cifras. Se escribe en tercera persona, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El texto expositivo siempre se escribe en tercera persona.
hace uso de un lenguaje claro y preciso y se apoya en el uso de recursos como conectores, la comparación, la enumeración para facilitar la fluidez discursiva. ¿Qué son los conectores? Son aquellas palabras que, como su nombre lo indica, nos permiten conectar ideas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo, el día de hoy fue muy soleado. Sin embargo, en horas de la tarde se presentó un fuerte aguacero. El sin embargo es una palabra que me permite unir dos ideas para hablar del mismo tema, que es la situación o el estado del clima el día de hoy. Entonces, ese tipo de palabras nos permiten armonizar, nos permiten articular las ideas para que, digamos que cuando la estemos leyendo, pues la lectura fluya, para que no llenemos el texto de comas, que es lo que solemos hacer, ¿cierto? Entonces, si le pusiéramos una coma, pues diríamos, el día de hoy fue un día soleado, coma, y además en la tarde llovió. Entonces, si yo no le pongo el conector, pues me voy a empezar a llenar de comas, porque si sigo enumerando de ahí para allá situaciones que ocurrieron alrededor del clima durante el día de hoy, pues eso se me va a volver, es una lista interminable de situaciones que pues a la hora de la lectura va a generar pues un cansancio, ¿no? Y además pues estéticamente no va a haber digamos que una cohesión, digamos, organizada de las ideas. Entonces, los conectores nos permiten, pues, como su nombre lo indica, conectar las ideas. ¿Cuál es la estructura del texto expositivo? Tiene tres partes. Recordemos que, por ejemplo, en el texto narrativo hablábamos de inicio, nudo y desenlace, que es la estructura clásica y básica de cualquier texto narrativo. Acá tenemos una estructura que también está compuesta de tres partes, que son las siguientes. Una introducción, que es aquella que presenta el tema, es la que le brinda al lector el contexto necesario para conocer de cuál tema vamos a hablar. Entonces, presenta el tema, nos indica de qué va a tratar, ¿sí? Cómo vamos a abordar el tema, en qué términos, sobre qué, desde qué punto nos vamos a enfocar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de la independencia de Colombia, voy a hablar en particular de los sucesos ocurridos el 20 de julio de 1810. Y entonces ahí empezamos a hablar del florero de Llorente y de todo lo que ocurrió en ese día. Pero también podría hablar de la independencia desde la perspectiva de todas las batallas y las gestas que se dieron en el marco de esa lucha de independencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros le decimos al lector, vamos a hablar de este tema, pero solo de esta parte. La siguiente parte o el siguiente elemento de la estructura del texto expositivo, perdón, es el desarrollo, que constituye el cuerpo del texto en donde se lleva a cabo la exposición de la información de manera clara y organizada, de preferencia de manera cronológica. Entonces, volvemos al ejemplo de la independencia de Colombia. Si yo voy a hablar de un suceso específico, pues yo no empiezo a hablar de cómo terminó ese día de la independencia de Colombia, sino que empiezo hablando de cómo fue que inició ese día y cómo fue que se dio el tema de la pelea por el florero de Llorente y cómo fue que se desencadenaron los hechos relacionados con la independencia de Colombia, ¿sí? Entonces, la organización de manera cronológica, la estructura narrativa de manera cronológica nos va a permitir ser mucho más organizados en la manera como estamos contando los sucesos relacionados con el ejemplo que les estoy dando o con cualquier tema. Algunas estructuras que se utilizan, por ejemplo, es de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces empiezo dando unos datos muy generales sobre lo que sucedió y termino ya hablando del día concreto, ¿sí? Pero lo que se busca justamente es que sea una estructura organizada y muy clara. Y finalmente se cierra con una conclusión que, como ustedes saben, una conclusión lo que busca es recoger los aspectos fundamentales
de lo que se estuvo tratando a lo largo del texto. Una conclusión lo que dice es, mire, lo que estuvimos hablando acá fue esto, esto y esto. Y recoge allí como las reflexiones más importantes o los elementos más importantes de los que trató el texto y lo que busca es hacer una breve síntesis de lo que se ha hablado. Existen dos tipos de textos expositivos, los textos divulgativos y los especializados. Entonces, los divulgativos, recuerden cuando estaban en el colegio, entonces los textos escolares, ese es un texto expositivo que es divulgativo, donde nos hablaban de la célula, de las partes del cuerpo, bueno, dependiendo del tema del que fuera el libro, ese es un texto expositivo porque están dirigidos a un público amplio, ¿sí? Pues no necesariamente tiene conocimiento sobre el tema, ¿sí? Entonces, pues cuando uno cogía esos textos, pues yo era estudiante y iba a repasar el tema, yo no necesariamente tenía conocimiento y están escritos de una manera muy sencilla, muy clara, de manera muy explicada, lo más desmenuzada posible para que la persona que lo está leyendo lo comprenda. Y luego vienen los textos expositivos especializados, que estos sí implican un conocimiento sobre el tema. Entonces, por ejemplo, si aquí la mayoría de ustedes estudia zootecnia, entonces, pues para ustedes los textos alrededor del tema de el cuidado animal, la salud animal, pues todos esos temas para ustedes van a ser muy especializados y seguramente para ustedes va a ser más sencillo entenderlos y abordarlos. Distinto a mí, que de pronto soy de otra profesión, de otra disciplina, pues yo tal vez los comprenderé, pero me va a costar mucho, mucho más trabajo, ¿cierto? Entonces, allí sí se requiere un conocimiento técnico específico sobre el tema. Como ejemplo, pues está allí las monografías académicas, los textos legislativos, las leyes, las normas, etcétera, o las tesis doctorales o las tesis de grado, que son ya de temas mucho más académicos, de un nivel de conocimiento pues un poco más avanzado. Entonces, en términos de la tipología de los textos, pues tenemos el texto escolar, que me habla, por ejemplo, como está aquí en este apartado, sobre los volcanes. Entonces explica qué es un volcán, qué genera un volcán, cómo se produce un volcán y qué materiales acumula un volcán. Y un texto universitario pues tiene unos elementos y un lenguaje un poco más complejo como el lenguaje que maneja el texto que está al lado derecho, ¿no? Entonces, este aquí ya nos habla de la Grecia antigua, nos habla del templo de Zeus, de quién era Libón de Elis, ¿sí? Entonces, de los materiales utilizados para la construcción del templo, ¿sí? Y tiene unos conceptos y unos términos que si yo pues no he leído sobre el tema, pues tal vez se me va a dificultar un poco más entender a qué se refiere con quién era Zeus, quién era Libón de Elis, qué es eso de la Grecia antigua, ¿sí? Entonces, ¿qué son esas escenas mitológicas relacionadas con el origen de las competiciones deportivas en Grecia, ¿no? Entonces, va a requerir que yo haya estudiado o haya leído al menos sobre todo este tema de la Grecia antigua. Entonces tiene un nivel de complejidad en el lenguaje mucho más elevado. ¿Cómo se puede hacer un texto expositivo? ¿Qué características tiene? Entonces, el objetivo va a ser informar siempre al lector o al receptor del mensaje con rigurosidad, ¿sí? Siempre se va a basar pues en referencias bibliográficas, en fuentes, en un ejercicio de investigación riguroso. Va a ser un texto objetivo, como le decía, pues les decía, la objetividad, pues lo que hace es que tiende a que yo me apoyo en datos, hechos, cifras, estadísticas que me permiten soportar
esa información que yo estoy entregando, datos específicos que estén documentados. Tiene un vocabulario formal, específico y claro, a diferencia del texto narrativo que juega con las figuras literarias, con la metáfora, con el símil, con la comparación, que tal vez es más descriptivo, que este lenguaje acá va a ser mucho más formal, va a ser mucho más específico y mucho más claro, como lo veíamos en el ejemplo anterior. Aportan referencias a través de ejemplos, reformulaciones o definiciones de conceptos claves. Por supuesto que si yo estoy explicando un tema, yo debo poner ejemplos para que mi interlocutor, el receptor de mi mensaje pueda comprender de qué le estoy hablando yo, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando de la composición de los volcanes y estoy hablando de que está compuesto de una piedra, no sé cómo, pues yo tengo que buscar la manera de encontrar un ejemplo que le permita a la persona decir, ah, ese material se parece a la composición de tal elemento que usted conoce. Entonces, lo que busca es que justamente se le pueda hacer, digamos que, más fácil la comprensión, pues, del tema a quien está estudiando sobre el tema, ¿sí? Entonces, en las enciclopedias, en los libros de texto del colegio, pues nosotros encontrábamos mucho eso, ¿no? Nos estaban enseñando las fracciones, entonces nos enseñaban con un dibujito de qué era un cuarto, un octavo, un medio, sí, entonces a través de un dibujito con una manzana o con un elemento que fuera para nosotros cotidiano, nos enseñaban, nos hacían referencia a cómo poder entender el tema. Bueno, hasta ahí el texto expositivo es un tema muy sencillo, ¿sí? Es un tema que realmente es muy fácil de entender porque diferencia uno perfectamente el texto narrativo del texto expositivo. Recordemos, el texto narrativo es mucho más de adornar el lenguaje, de describir, de usar adjetivos, referencias, figuras literarias, ¿sí? Este ya es mucho más de datos, cifras, elementos investigados que me hablen de un tema específico. Bueno, ahora quiero pasar a hablarles de la comprensión lectora, pero quiero que hablemos primero de los diferentes tipos de lectura. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos cuesta trabajo comprender textos porque cuando necesitamos comprender, de pronto no desarrollamos el tipo de lectura que necesitamos para comprender un texto, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, hay 5 tipos de lectura distintas de un texto, ¿sí? Entonces, la primera es una lectura globalizada, ¿sí? O un skimming, que es un ejercicio donde nosotros lo que hacemos es encontrar conceptos y datos muy importantes en un texto sin profundizar demasiado. Entonces, si yo estoy leyendo sobre la independencia de Colombia y yo lo que necesito saber fue en qué día y en qué año fue, pues no me pongo a leer todo el texto, sino busco la parte donde dice, esta gesta de la independencia se dio el día tal, en la fecha tal, en el año tal. Entonces ahí ya encontré el elemento que yo necesitaba extractar de ese texto. Esa es una lectura globalizada. Una lectura focalizada, un scanning habitualmente se utiliza cuando vamos a buscar frases clave. Tal vez se puede relacionar un poquito con la lectura globalizada, ¿sí? Porque la lectura globalizada es como que sí hace una lectura general, pero muy por encima. La lectura focalizada busca ya tal vez, por ejemplo, yo les digo, busquemos la conclusión. Por lo general, la conclusión está al final del texto, entonces yo voy y digo, ah, mire, en conclusión, y entonces ahí encuentro la conclusión. Es mucho más focalizada. Una lectura extensiva es aquella que se hace por gusto o por placer. Es la que ponemos en práctica cuando leemos algo que nos gusta o que nos interesa leer, ¿sí? No es esa lectura por obligación, ¿sí? Entonces, digamos que buscamos una comprensión global. La lectura intensiva es una lectura que por lo general
uno hace después de haber hecho una de las anteriores, ¿sí? Entonces, pasa que, por ejemplo, ustedes a veces están estudiando un tema y hacen una lectura global o focalizada del texto, pero no hacen ese ejercicio realmente de decir, muestre yo, busco deconstruir este texto, busco, por ejemplo, identificar las palabras que no conozco, intento por ejemplo, si el autor me está hablando a partir de una metáfora, pero no la entiendo, entonces voy y cojo y busco esa metáfora, qué relación está haciendo relación a qué, y entonces yo digo, ya, listo, entonces lo que me está queriendo decir es esto, ¿no? Entonces, este es un ejercicio de lectura mucho más riguroso. Y la lectura crítica es ese tipo de lectura que nos permite, por supuesto, llegar a un nivel de comprensión, pero además ya nos lleva a generar una opinión propia sobre ese texto, ¿sí? Esto ya es cuando nosotros hemos hecho un ejercicio, ya somos lectores, pues de pronto tal vez más habituales y ya estamos de pronto empapados sobre el tema y entonces, por ejemplo, resulta que yo soy un historiador que ha hablado mucho sobre la independencia de Colombia y resulta que llega un nuevo texto que hace una reconstrucción de los hechos y como yo ya he estudiado el tema y yo ya conozco del tema, pues por supuesto que voy a mirar ese nuevo texto en perspectiva crítica, qué elementos le hace falta, con qué elementos estoy o no estoy de acuerdo, en qué coincido, en qué no coincido. Entonces, la lectura crítica lo que hace es tal vez poner en cuestión lo que el autor me está diciendo, ¿sí? Cuestionar eso que me está diciendo. Pero para llegar a ese nivel de lectura crítica, pues requiere que, como les digo, seamos unos lectores mucho, mucho más juiciosos, mucho más disciplinados. Bueno, ¿qué niveles de comprensión lectora existen? Existen 3 niveles de comprensión lectora. El primer nivel, que es lamentablemente en el que la mayoría de los colombianos estamos, es un nivel literal, ¿sí? Entonces, casi que es ese nivel en el que el lector debe ser capaz de identificar la información explícita, ¿sí? Cuando ya está de pronto un poco más el nivel de escritura de la persona autora del texto es más profundo o como les digo, maneja metáforas o maneja un lenguaje un poco más técnico, un lenguaje un poco más avanzado, pues eso ya va a hacer que nosotros es cuando, digamos, o usemos la expresión, uy, ese texto estaba muy denso. ¿Por qué? Pues porque yo no manejo los conceptos, no manejo el lenguaje que ese autor estaba implementando en su texto. Está el nivel inferencial en el que el actor añade a la información literal del texto su experiencia personal y su intuición. Yo creo que ese nivel inferencial lo logramos, ojalá ya en este nivel en el que estamos, que es en el nivel universitario, ¿no? En donde, digamos que ya, por ejemplo, reflexionamos en los textos a partir de lo que sabemos o no sabemos del tema, de nuestra experiencia personal, de lo que hemos leído en otros lados, ¿no? Entonces empezamos a inferir cosas a partir de lo que leemos, ¿sí? Ese ya es como un nivel un poquito más avanzado. Y el nivel crítico es en el que no nos limitamos a leer el texto, sino que además somos capaces de emitir un juicio sobre el mismo, ¿sí? Entonces ya digamos que entendemos claramente cuál es la intención argumentativa de quien está escribiendo, sino que además también ya nos podemos decir, no comparto lo que dice tal autor sobre tal cosa y podemos poner en cuestión. Para llegar allá, a ese nivel crítico, como ustedes saben, por supuesto, hay que ser unos lectores muy disciplinados. Y lamentablemente, como en Colombia, no somos una sociedad lectora. Nosotros en Colombia realmente no tenemos el hábito de la lectura. Entonces, pues obviamente ese nivel de crítico de lectura, pues obviamente que a la mayoría de las personas les cuesta, ¿sí? Y si no, digamos que establecemos el hábito de la lectura, de empezar de textos sencillos a textos complejos, pues por supuesto que se nos va a dificultar la comprensión.
¿Qué consejos les doy yo para mejorar su comprensión? Adquirir el hábito de la lectura, que es súper importante. Leer sin prisa, porque a veces, por ejemplo, yo veo a estudiantes en el transporte público preparando su examen o su exposición y yo digo, wow, ¿cómo logran concentrarse de esa manera en el transporte público con todo ese ruido demás y además leyendo de una manera súper rápida? Pues el que lo logra me le quito el sombrero, porque para poder llegar a un nivel de comprensión uno necesita concentración. ¿Sí? Y si uno no tiene concentración, si hay elementos y factores distractores, créanme que pues no va a ser tan fácil. De pronto lo va a lograr, pero no de la manera, en la velocidad que uno esperaría comprender un texto. Más si es un texto académico, pues con mayor razón. Estar analizando constantemente el texto que leemos. Es decir, si yo acabo de leer un párrafo, no pasar derecho si yo siento que no entendí lo que el autor me está diciendo, ¿no? Entonces es volver al párrafo si siento, muestre qué es lo que me está diciendo, no entendí, ¿sí? Y tratar de analizar constantemente el texto para decir, lo que me quiso decir aquí tal fue tal cosa. Y algo súper importante que creo que eso hace también que uno enriquezca mucho su vocabulario es el poder buscar el significado de las palabras que no entendemos en un texto, ¿sí? Hay veces uno escucha estudiantes repetir ciertos términos que yo estoy segura que no saben qué significa. Solemos repetir como loritos palabras que no entendemos el significado. ¿Sí? Entonces, el mejor ejercicio cuando uno está haciendo este ejercicio de comprensión, sobre todo de estudio, por ejemplo, es eso, buscar el significado de las palabras que no entendemos. Si yo no entiendo qué significa hábito, entonces ahí ya me perdí porque la profesora me dice adquirir el hábito de la lectura. ¿Qué es eso de hábito? Pero si yo entiendo que hábito es una costumbre, es algo que yo repito todos los días. Lo que la profesora me está queriendo decir es que adquiramos la costumbre de leer, ¿sí? Entonces, esto lo digo con un término muy sencillo, pero en los textos por lo general a veces uno encuentra conceptos que uno dice tal palabra que uno ni leerla, la logra leer porque nunca la ha visto y no se va a un diccionario a decir, muestre qué significa esta palabra. ¿Qué me quiere decir? Claro, esta palabra es sinónimo de tal palabra. Lo que pasa es que el autor, como ya ha adquirido un nivel de escritura alrededor del tema que trabaja, pues por supuesto que eleva mucho más el lenguaje. Y créanme que entre más leamos, mejor va a ser nuestro vocabulario, porque justamente el ejercicio de buscar el significado de las palabras que no conocemos va a hacer que nosotros vayamos refinando el vocabulario, aprendiendo nuevas palabras. Técnicas para mejorar la comprensión lectora. Hacerla del periodista, responder las preguntas. ¿De qué me está hablando el texto? ¿De quién me habla? ¿Cómo ocurrió la situación o cómo ocurre la situación? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Esa es una manera en la que uno puede decir si lo entendí o no lo entendí. Uno lo hace, por ejemplo, con un texto muy sencillo, una noticia o esto, y eso es un ejercicio que le va permitiendo a uno ir afinando ese ejercicio de comprensión lectora. Hacer mapas conceptuales, que también, pues digamos que esto implica un ejercicio mucho más juicioso de ponerse uno a hacer el esquemita y decir, este texto de lo que me quiso hablar es de estos tres conceptos, y estos tres conceptos hacen referencia a esto y además se articulan de esta manera. Eso hace que uno pueda comprender mucho mejor. Titular los párrafos. Entonces ahorita ustedes se van a dar cuenta en un ejemplo que esa es una manera en la que yo puedo decir, aquí me está presentando el tema, aquí lo está desarrollando y acá está concluyendo. O me está hablando de tal tema en este párrafo. Entonces, en este párrafo me está hablando de lo que ocurrió el 20 de julio de 1810. ¿Sí? Los sucesos del 20 de julio de 1810. En el siguiente párrafo me está hablando de los sucesos ocurridos después del 20 de julio de 1810. Entonces,
Si uno hace ese ejercicio, pues obviamente que va a ir afinando también el ejercicio de la comprensión lectora. El subrayado, que ese es el que más utiliza uno, ¿no? Con un resaltador, con un lápiz, con un esfero, decir, ah, esta idea me parece muy importante, si me suena, me resuena mucho, entonces yo la resalto, porque si estoy estudiando un tema, es algo que para mi cerebro va a generar, digamos que una mayor recordación si yo resalto. Y esto también tiene que ver con el ejercicio del hábito lector, leer más de una vez el texto, sobre todo en los textos que son de un nivel de complejidad alto, ¿sí? Porque pues si es una novela o es una noticia, pues por supuesto que de pronto no es necesario, pero si es un texto sobre el que yo estoy estudiando, ¿sí? Y me van a hacer preguntas, pues yo siempre sugiero, o yo por lo menos cuando estudio, yo no lo leo una sola vez, lo leo una vez hoy, mañana vuelvo y hago un ejercicio de repaso y de pronto vuelvo a cosas que resalté que me llamaron la atención y que considero relevantes releer para reforzar el estudio. Listo, ahora les quiero pedir por favor que ingresemos a esta página para hacer un ejercicio de repaso del tema que estamos viendo. Por favor, y vamos a ingresar el PIN que está, allí en la pantalla, por favor. Hola, profe, buenas noches. Profe, ¿será que nos puede enviar el link al chat? Sí, dame un segundito. Gracias. Profe, una pregunta. Ahí dice comenzar. ¿Esperamos a que usted le dé comenzar o tenemos que darle ahí nosotros? Deben darle ustedes, porque es un juego individual, es un juego de parejas, de unir parejas. Entonces ustedes juegan y yo ya acá les muestro cómo queda ese ranking. Bueno, gracias. Entonces a ustedes les debe aparecer algo así, le dicen comenzar y ahí les debe permitir. A mí me aparece para meter un pin ahí que le doy. El pin es el que está aquí en el chat, míralo. El que dice 96 47 65, ese es el pin. Ah, ok, profe, gracias. Vale.
Ay, me sacó. Listo. Ahí ya estamos viendo los resultados. Jimena tuvo 100 puntos, John Freddy 90, Gladys 90, Vanessa 90, Angélica 83, Diana 80, Leila 80, Andrea 75. Bueno, ahí están los resultados. Y pues como se dieron cuenta, eso era un poco como hablar del texto expositivo, las partes del texto expositivo, pues que realmente pues son muy sencillas. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Entonces, ahora vamos a identificar en este texto expositivo, por ejemplo, la idea principal, ¿no? Entonces, este texto se llama El calentamiento global, un desafío global que requiere acción inmediata. Entonces, la idea principal de la cual habla este texto que está en la introducción es que este fenómeno tiene serias implicaciones para nuestro planeta, incluyendo cambios climáticos, eventos climáticos extremos y amenazas para la biodiversidad. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de, bueno, ¿cuáles son las ideas secundarias? Entonces yo, por ejemplo, acá resalté algunas. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ahí está resaltado por cada párrafo tiene su título, ¿sí? Entonces, el primer párrafo del desarrollo se llama cambios climáticos. Entonces, la idea que yo resalto allí como principal es el aumento de la temperatura provoca cambios en los patrones climáticos, incluyendo sequías, inundaciones y eventos climáticos extremos como huracanes y olas de calor. El siguiente párrafo, entonces el título es Amenazas a la biodiversidad. Los cambios en el clima están afectando los hábitats naturales y la biodiversidad. Muchas especies se enfrentan a la extinción debido a la pérdida de sus entornos. Tercer párrafo, conservación de bosques. Entonces, la protección y restauración de bosques juega un papel crucial en la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad. Entonces, esas son como las tres ideas secundarias de las que habla el texto. Y la conclusión, entonces, que yo resalto es la transición hacia una economía más sostenible y la adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente son pasos cruciales para mitigar este problema y preservar nuestro planeta para las generaciones futuras. Entonces, esa es una manera en la que uno puede hacer un ejercicio de comprensión lectora. Entonces, aquí yo les voy a pedir el favor que hagamos un ejercicio de 5 minuticos donde hagan una lectura del texto, identifiquen para ustedes cuál es la idea principal, qué elemento les llama la atención y posteriormente vamos a hacer otro ejercicio de un Kahoot para que identifiquemos qué tanto comprendimos el texto y qué tanto comprendimos el tema de texto expositivo. Entonces, 5 minuticos para hacer este ejercicio, es un texto que se lee muy rápido y luego pasamos al Kahoot. Pues acá todos me compartieron sus trofeos, vean. Has ganado muy bien. Lady Tatiana, Wendy Gabriela, María Camila, Keila Estefanía.
Si ya hicieron el cuestionario, se habrán dado cuenta que este texto hace parte del cuestionario de la actividad, el cuestionario que evalúa la actividad. Me avisan si ya terminaron de leer.
Por favor, entonces vamos ingresando a kahoot.it e ingresan el PIN. Paola, por favor, intenta nuevamente ingresar porque ya varios están allí. Ya varios han ingresado. Bueno, solo hay 8 personas en el Kahoot y aquí estamos conectados 22. Les animo a que se conecten y repasemos el tema. Muy bien, Cindy, Diana, Gladys, Vanessa, John, Paula, Jimena, Cristian, Gabriela, José Carlos. Recuerden que para ingresar a Kahoot, si nunca lo han jugado, deben ingresar a la página que está aquí en el chat, luego ingresan el PIN y posteriormente ingresan su nombre. Miren, acá yo ingreso el PIN. Lo de ingresar, le pongo mi nombre, ellos deben dejar ingresar. Bueno, vamos a iniciar entonces. Atentos y atentas. ¿Cuál es uno de los objetivos principales de un texto expositivo? Rojo, transmitir información de manera clara y objetiva. Azul, conmover emocionalmente al lector. Amarillo, contar una historia intrigante. Verde, generar debate y controversia. Bueno, muy bien. La respuesta correcta era rojo, transmitir información de manera clara y objetiva. Vamos con la siguiente. Bueno, primero el marcador Lady Tatiana, muy bien. Segundo lugar, John. Tercer lugar, Jimena. Cuarto lugar, Vanessa. Y Diana, quinto lugar. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre los textos expositivos? Rojo, suelen expresar opiniones personales del autor. Azul, proporcionan información de manera clara y objetiva. Amarillo, se enfocan principalmente en entretener al lector. Verde, siguen una estructura caótica y desorganizada.
Muy bien, proporcionan información de manera clara y objetiva. Muy bien, John, Jimena, Vanessa, Diana y Gledys. Continuamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el lenguaje en los textos expositivos es verdadera? Rojo, emplean un lenguaje claro y preciso. Azul, usan un lenguaje vago y ambiguo. Amarillo, prefieren el uso de palabras complicadas. Verde, utilizan un lenguaje poético y figurativo. Muy bien, emplean un lenguaje claro y preciso. Continuamos. ¿Qué tipo de estructura suelen seguir los textos expositivos? Rojo, estructura literaria. Azul, estructura emocional. Amarillo, estructura desordenada. Verde, estructura cronológica. Muy bien, estructura cronológica. Los 6 que respondieron a estructura literaria no pusieron cuidado a la explicación de la profesora. Bueno, muy bien, continuamos. ¿Cuál es uno de los ejemplos más comunes de un texto expositivo? Rojo, un informe científico. Azul, una novela de aventuras. Amarillo, un chiste humorístico. Verde, una carta de amor. Muy bien, rojo, un informe científico. Subió Jimena, desplazaron a John. Vamos, vamos, que todavía se puede. ¿Qué significa que un texto expositivo sea objetivo? ¿Cómo se puede mantener la objetividad en un texto expositivo? Rojo significa que el autor utiliza solo anécdotas. Azul significa que el autor presenta información de manera imparcial. Amarillo significa que el autor expresa sus opiniones de manera prominente. Verde significa que el autor utiliza un lenguaje emocional para persuadir. ¡Ay! Estuvo dividida este punto era el azul, significa que el autor presenta información de manera imparcial. A eso se refiere la objetividad, datos, cifras, hechos. Muy bien, Diana, subió Diana, bajó Jimena, bajó John, Vanessa y Gleis, ahí se mantienen. ¿Cuál es el tipo de lenguaje que se utiliza comúnmente en un texto expositivo? Rojo, lenguaje poético. Azul, lenguaje figurativo. Amarillo, lenguaje técnico y preciso. Verde, lenguaje subjetivo. Muy bien, amarillo, lenguaje técnico y preciso. Muy bien, Diana, Jimena, John, Vanessa y Gledys. Diana, obtienes una racha de 7 respuestas correctas seguidas. Muy bien. Es un tema muy sencillo. A partir del texto calentamiento global, ¿cuál es uno de los efectos del calentamiento global sobre el clima? Rojo, mayor conservación de los bosques. Azul, mayor disponibilidad de agua dulce. Amarillo, pérdida de hielo en los polos. Verde, aumento de la biodiversidad. Efecto del calentamiento en el clima. Amarillo, pérdida de hielo en los polos. Mayor conservación de los bosques, no. Es un efecto, una consecuencia en el clima. Muy bien, Diana. 8 respuestas correctas seguidas. Basado en la lectura, responda cómo se ve afectada la biodiversidad debido al calentamiento global. Rojo, muchas especies se enfrentan a extinción debido a la pérdida de sus entornos. Azul, no se ve afectada en absoluto. Amarillo, la biodiversidad
biodiversidad se reduce únicamente en los océanos, verde aumenta la diversidad de especies. Correcta, rojo. Muchas especies enfrentan la extinción debido a la pérdida de sus entornos. Listo, terminamos. John, tercer lugar, muy bien. Vanessa, segundo lugar. Y la ganadora o ganador. Ganadora, Jimena Yusun, muy bien. Finalistas Diana y José. Muy bien. Listo. Bueno, entonces así, pues digamos que de mi parte termino pues la explicación del tema, que como les digo es un tema muy sencillo. Ahí digamos que hay que trabajar más en el ejercicio de comprensión lectora porque el cuestionario de esta actividad tiene varias preguntas de comprensión de lectura, igual que en el primer cuestionario. Aquí también hay un ejercicio fuerte de comprensión de lectura. Uno de los textos es el texto sobre calentamiento global que acabamos de ver. Entonces es bien importante que hagan el ejercicio de lectura juiciosa antes de seleccionar pues, las respuestas en su cuestionario. Llega pues el momento de las preguntas. ¿Quién tiene preguntas, sugerencias, dudas e inquietudes sobre la actividad? Jimena. Profe, buenas noches. Hola Jimena, buenas noches. Todo me quedó muy claro, muchísimas gracias. Tengo una pregunta acerca de cuándo es el próximo encuentro de CIPAS. El 15 de diciembre. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Ese es el próximo y último encuentro. ¿Alguien más tiene preguntas? Creo que no, ¿cierto? Este tema es muy sencillo. Bueno, pues entonces les deseo muchos éxitos. Cualquier cosa, pues yo estoy ahí muy pendiente de sus preguntas a través del grupo que tenemos por Teams o del correo del campus o de mi correo institucional. Les deseo a todas y todos una feliz noche. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima. Chao a todos.